La mansión, Blackwood, no era solo una casa, era un monumento a la melancolía. Construida en 1888, con ladrillo oscuro y gárgolas que parecían llorar bajo la constante lluvia de la costa. Yo, Elias Vance, un musicólogo y archivista de reputación modesta, fui contratado para catalogar la vastísima colección de partituras y grabaciones del difunto Lord Harrington, el último de los Blackwood. Un hombre conocido tanto por su fortuna como por su obsesión por lo lúgubre. Acepté el encargo por el dinero. Claro está, pero también por el rumor. Un rumor persistente que se aferraba a los cimientos de la mansión como la hiedra. El rumor de la canción no escrita. El primer mes fue una rutina tolerable. Polvo, silencio y la fragancia rancia de papel antiguo. El corazón de mi trabajo era la biblioteca de música. Un vasto salón forrado de caoba oscura, dominado por un órgano de tubos masivo, incrustado directamente en la pared. El órgano de Blackwood. Decían que su sonido podía hacer que un hombre fuerte se arrodillara. Lord Harrington había muerto hacía 6 meses. De forma pacífica, según los periódicos. De forma misteriosa, según sus pocos sirvientes que quedaban. Había sido encontrado en la biblioteca, sentado frente al órgano, pero la tapa de las teclas estaba cerrada, como si el silencio hubiera sido la última pieza de su vida. La actividad comenzó sutilmente. Pequeños detalles que mi mente, acostumbrada a la soledad, intentaba racionalizar. Un libro que se caía, una hoja de papel que se movía sin corriente de aire, el crujido de la madera, tan común en estructuras antiguas. Pero luego llegó la música. No era una melodía, era un tono, un único y profundo drón de órgano, una nota baja, resonante, que parecía vibrar en el fondo de mis huesos en lugar de mis oídos, siempre a la medianoche, la hora precisa en que las luces de la mansión, por viejas que fueran, parpadeaban y morían por un instante, antes de resucitar. Intenté tocar el órgano. El primer intento fue un fracaso humillante. Las teclas estaban duras. Los fuelles parecían pegados. El instrumento se negaba a producir sonido alguno. Estaba muerto. O, quizás, dormido. Una noche, cerca de las 12:05 am, después de la acostumbrada vibración profunda, me acerqué al órgano con una linterna. Vi algo. Polvo fino, muy fino, levantado sobre el teclado. No era el polvo general de la mansión. Parecía haber sido movido, o soplado, o peor aún, tocado. Comencé mi investigación personal. No sobre la música, sino sobre el fantasma. Descubrí la historia de la hija de Lord Harrington, Lady Eleanor. Una pianista virtuosa, una compositora con un talento que trascendía su corta vida. Había muerto joven, a los 20 años, un accidente en el foso de la mansión. Un accidente que su padre nunca superó. Él le había prohibido tocar nada que no fueran piezas de alegría, piezas ligeras y mundanas, para evitar el oscuro temperamento que ella poseía. En un diario escondido bajo un panel falso en la biblioteca, Eleanor había escrito: «Solo en el silencio puedo escuchar mi verdad, y cuando muera, solo podré tocar la música que mi alma realmente siente». La música que escuché a continuación ya no fue una nota única, fue una progresión de acordes. 3 acordes lentos, arrastrados, con una disonancia que helaba la sangre. Un compás de 3/4, lento, inexorable. Era un requiem,
una marcha fúnebre. Pero no era una marcha que yo pudiera identificar. No era Chopin ni Beethoven. Era la música de Eleanor, la canción no escrita. Me senté en el sillón de Lord Harrington y escuché. La música venía del órgano, clara, perfecta, pero las teclas seguían inmóviles. La tapa cerrada. El sonido no era transportado por el aire, era generado dentro de la propia estructura. Era vibración pura, resonancia fantasmal. Decidí interactuar. Una noche, a las 11:50 p.m., coloqué una antigua grabadora de carretes sobre el atril del órgano. Quería capturar la pieza. Quería demostrar su existencia. Quería escucharla a la luz del día, liberado de la atmósfera opresiva de la medianoche. A las 12:00 a.m., el drone bajo comenzó. La grabadora rodó. Los acordes lentos siguieron. La música llenó la biblioteca. Una belleza horrible, la expresión máxima de dolor congelada en sonido. Duró exactamente 3 minutos y 33 segundos. Luego el silencio regresó. Al día siguiente, reproduje la grabación. El carrete giró. El altavoz emitió. Silencio. Un silencio estático. Fui a revisarla. Dentro de la máquina, el carrete de grabación estaba cubierto por una capa de moho blanco. Un hongo de crecimiento rápido que había devorado la emulsión magnética. La música de Eleanor se negaba a ser capturada. Solo podía existir en el momento de su interpretación. En el momento de su muerte. Continué estudiando los diarios de Eleanor. Encontré referencias a su desesperación, su sensación de estar atrapada por las expectativas de su padre. Ella había compuesto en secreto, pero solo música de funeral, de luto, de final, músicas que canalizaban la profunda tristeza de su existencia. El padre lo prohibió. Si te empeñas en componer para el fin te reclamará. El espectro de Eleanor no era malévolo, era limitado. Estaba condenado a tocar solo la música que su padre le había prohibido. Condenado a ser una sombra sonora. No podía tocar la alegría, solo el luto. Una noche hice un experimento. Dejé una partitura abierta en el atril. Una pieza alegre, una gavota vivaz. A medianoche esperé. El dron de órgano. Los acordes lentos. Y luego, un sonido diferente. Un golpe seco. Como si algo hubiese sido arrojado. Me levanté. La gavota estaba en el suelo. Las esquinas quemadas. Y sobre el atril, donde la partitura había estado, había una sola huella de polvo. Un símbolo. Una nota musical, un bemol, que se usa para bajar un tono. Una corrección. Estaba corrigiendo la alegría para convertirla en tristeza. La relación se hizo más intensa. Yo, el musicólogo vivo, y ella, la compositora muerta, compartiendo la biblioteca. Le dejé una página en blanco y un lápiz. A la mañana siguiente, el lápiz estaba en el suelo, partido a la mitad, y en la página, líneas apenas visibles, como si dedos invisibles hubieran intentado dibujar notas, pero se hubieran rendido a la incapacidad. Ella no podía crear nueva música, solo podía interpretar la que ya había compuesto en su agonía. El clímax llegó en la noche del aniversario de su muerte. Me había quedado dormido en el sillón. Desperté por un sonido que no era el órgano. Era un piano. Había un piano vertical, cubierto con una sábana, en una esquina de la biblioteca.
un viejo Steinway olvidado. El sonido era un solo, agudo, estridente y rápido. Algo estaba tocando el piano. No era el Requiem, era una pieza frenética, llena de rabia y desesperación. Me acerqué al piano. La sábana se movía ligeramente, y a través de la tela vi las teclas. Se movían por sí solas, los martillos golpeando las cuerdas con una violencia que jamás había escuchado. De repente, la música se detuvo. El piano emitió un sonido final, un clúster disonante que resonó en el cuarto. Y luego, un gemido, un sonido humano, puro y desolado. Una voz, un susurro que no venía del aire, sino directamente a mi mente. Me habló. Elías, no es el órgano, es el piano. El órgano, él lo construyó para mí, pero solo acepta la tristeza. El piano, solo puedo tocar el dolor que no fue escrito. Comprendí la doble trampa. Lord Harrington, en su dolor y tiranía póstuma, había modificado el órgano de tubos para que solo su alma muerta, o quizás solo las almas atrapadas, pudieran generar sonidos de profunda tristeza. Había puesto un filtro espectral en su instrumento favorito. Pero el piano, un instrumento de su niñez, era libre. Eleanor solo había podido tocar el piano en vida, pero su alma, ahora liberada de su padre, lo usaba para tocar la furia que nunca pudo expresar en vida. Salí corriendo de la biblioteca, la cabeza girando. El trabajo de catalogación era una farsa. La mansión Blackwood era una prisión de sonido. Regresé a la mañana siguiente para recoger mis cosas. Los sirvientes me miraron con una comprensión silenciosa. Cuando llegué a la biblioteca, el piano Steinway había desaparecido. No había rastro, solo la pesada sábana de polvo en el suelo. Y el órgano de tubos, el monumento de caoba, silencioso. Me llevé el diario de Eleanor y una pequeña partitura, una pieza que ella había logrado garabatear. Elegía para la soledad. 10 años después, sigo estudiando esa partitura. Intenté tocarla en un órgano moderno, en un piano de cola. El sonido es solo bonito, melancólico, pero solo una pieza musical más. La elegía para la soledad solo se convierte en la canción no escrita, el requiem desgarrador, cuando es interpretada por Eleanor. En Blackwood, a la medianoche, sé que el espectro sigue allí, condenada a ser la música de un funeral que nunca cesa, atrapada entre la tristeza impuesta por su padre y la furia que solo puede tocar a través de un piano fantasma. A veces, cuando la noche está demasiado tranquila y mis propios pensamientos se vuelven demasiado oscuros, puedo escuchar el dron bajo del órgano, un zumbido a través de la distancia, el recordatorio de que algunas almas no solo persisten, sino que se convierten en la propia banda sonora de su tragedia, y que la música, cuando es tocada por un fantasma, es el luto perfecto. Un luto que se niega a ser capturado o comprendido por los vivos. Es el dolor hecho armonía, y temo el día en que su furia en el piano regrese. Porque ese día sabré que no solo me está tocando a mí, sino que me está llamando a unirme a la orquesta de las sombras y a tocar el único género que conozco en ese lugar, el final. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.